¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este evento sobre protección del software organizado por Pons IP. Buenos días especialmente a los que nos estáis escuchando presencialmente, a nuestros ponentes. También buenos días a los que estáis escuchando online, que tenemos casi 200 apuntados, y los que nos escucharéis en remoto porque grabaremos el evento. Soy Luis Ignacio Vicente del Olmo. Para los que no me conocéis, mi background, he estado 30 años en Telefónica liderando equipos de innovación. Cuando hace 20 años lanzamos la primera oficina de propiedad industrial in company en España, uno de los retos que ya teníamos era qué ocurre con el software que estábamos desarrollando en aquel momento. Pues hace 3 años ya dejé Telefónica, que siempre será mi casa, y en este momento soy responsable de innovación del área de robótica móvil de ABB, liderando, entre otros temas, algunos relacionados con propiedad industrial. Y ahí, una vez más, vemos que en la industria tenemos muchas patentes relacionadas con software que tenemos que ver cómo gestionamos, o en general ese know-how relacionado con software. Y también soy orgulloso consejero estratégico de Pons IP. Como sabéis, Pons IP es la primera empresa en España por gestión de patentes y marcas. Creemos que tenemos esta responsabilidad también de promover jornadas de este tipo para ir creando opinión y creando cultura relacionada con temas como la protección del software. Y ahora estamos evolucionando precisamente hacia ser una consultora de propiedad industrial e intelectual, y ahí uno de los temas que nos apasiona y que nos ocupa en este momento es qué está ocurriendo con el software, con blockchain, inteligencia artificial, Web3, temas de cuántica que comentaremos en la próxima hora y media. El evento, eso está programado en hora y media, cumpliremos los plazos. Después de una pequeña introducción que estoy haciendo, daremos paso a 3 de los especialistas en software de Pons IP, y después tendremos una mesa redonda para predicar con el ejemplo, con referencias que ya tenemos en nuestro país de gente que está gestionando el software de una manera amplia. De acuerdo con ello, en la introducción, quería compartir con vosotros 3 mitos y una canción desesperada, como si fuera aquí los poemas de Neruda, en ese sentido. El primer mito es que el software también es I+D. Yo creo que en la audiencia tenemos algunas personas del Ministerio de Hacienda. Una discusión habitual que tenemos en este momento con la administración es cuándo podemos decir que el software es I+D o no. Hombre, es evidente, si me permiten, que introducir un RP o hacer una macro en Excel o 4 líneas de Python, eso seguramente no es I+D, pero hacer un algoritmo cuántico para curar el cáncer o para diseñar un ala de un avión, eso seguramente sí. Entonces, en ese sentido, la realidad es, ya en el mundo, más de la mitad que se está haciendo de I+D, según los datos de la OCDE, está relacionado directamente con el software, fundamentalmente en Estados Unidos y China, que ahí nos tienen ventaja, pero los grandes sectores de I+D europeos, que son la industria, y ahí puedo hablar como ABB en general o como industria del automóvil europeo, hoy en día está haciendo I+D fundamentalmente en software. Y también todo el tema de Pharma, Bio, ya también una de las grandes especialidades de Pons IP, también ya parece que no tiene sentido hablar de I+D si no estamos hablando también de la aplicación del software. Entonces, el primer mito, cuando estamos hablando de software, podemos estar hablando de I+D. El segundo mito sería que el software también es patentable. Rigurosamente, y lo veremos ahora con los especialistas de Pons IP, hombre, no estamos hablando de la literalidad del código, que eso se puede proteger como propiedad intelectual, como nos comentará Violeta Arnaiz. Estamos hablando de aquellos procesos, aquellas ideas que estamos implementando en ese software, ¿no? De la misma manera que no toda la escritura es literatura, obviamente, tampoco todo el software es patentable, como estamos comentando. Hay también, Ana Herrera, nuestra directora de patentes de Pons IP, nos contará también a continuación algunos matices al respecto, pero bueno, sí quedaros con la idea de que hoy en día pasa como hay más de la mitad de las patentes que se están registrando en el mundo están relacionados con software, aproximadamente un 63% en Estados Unidos. Las empresas que más I+D hacen en Estados Unidos y que más patentes registran en Estados Unidos son patentes relacionadas con software, son empresas relacionadas del sector TIC. En China estaríamos en torno a un 43% de patentes relacionados con software, y en Europa justo este año ya vamos a pasar ese hito de que superamos el 50%, es decir, ya en 2023 la mitad de las patentes que se van a presentar en la oficina europea y también en la oficina española
ya están relacionadas con software. Entonces, el segundo mito, por favor, si estamos haciendo software, la gente que estáis aquí presencialmente o los que nos estáis escuchando online o en remoto, pues es posible que sea patentable lo que estáis haciendo basado en software. El tercer mito y último de los mitos sería, mira, esto de la propiedad industrial intelectual no es un asunto solo de abogados. Entonces, tenía una buena conversación con Esperanza. Cuando hablamos de estos temas en Estados Unidos, la audiencia generalmente son emprendedores, son inversores, son tecnólogos. En Europa y especialmente en España, cuando hablamos de propiedad industrial intelectual, los alumnos de los másteres, como el que organiza Pons Escuela de Negocios sobre propiedad industrial, son habitualmente abogados. Obviamente los abogados son muy importantes, por los abogados en la sala, pero aquí estamos hablando de la estrategia empresarial. Esto es un asunto de valorar las compañías, estamos hablando de gestionar la información, por lo tanto necesitamos una aproximación holística, necesitamos que en los equipos que hablen de propiedad industrial o intelectual, pues estén nuestros científicos, nuestros tecnólogos, nuestros economistas, nuestros especialistas de marketing, nuestros especialistas de ventas, ¿no? Entonces hay segundo mito, por favor, cuando hablamos de software y propiedad industrial, en general cuando hablamos de propiedad industrial, pues ahí no lo veamos solo como un asunto meramente jurídico, sino como un asunto de creación de valor. La realidad, en este momento, veía datos esta mañana, ya el 70% de los litigios que hay de patentes en Estados Unidos están relacionados con el software. Tenemos el mundo de las patentes esenciales, tenemos un mundo ahí complejo. La mayor parte de las 100.000 patentes que se incorporan en un smartphone, en un teléfono móvil, están relacionadas con software y es un mundo que daría para otra jornada. Pero cuando estamos gestionando la propiedad industrial e intelectual relacionada con el software, que hoy nos ocupa, lo estamos haciendo para esa generación de valor. Lo comentaremos a lo largo de la mesa. O sea, hoy en día es difícil imaginar una due diligence de una compañía de software que no estemos analizando qué está ocurriendo con esa propiedad industrial o intelectual. Y ya por último, entonces, relacionado con esto, la canción desesperada que os quería plantear es, por favor, si sois emprendedores y estáis trabajando en software, si sois empresas industriales, que también hay algunas en la audiencia, incluso de mi tierra burgalesa, que están trabajando ya con software, porque hoy en día es algo que estamos innovando a nivel radical y general. Si estamos hablando de gemelos digitales, estamos hablando de algoritmos de inteligencia artificial, si estamos hablando de industria 4.0, otras cuestiones, por favor, tener presente siempre la propiedad industrial o intelectual como una herramienta de gestión de lo que estáis haciendo, porque al final hay que gestionar la innovación, hay que sistematizar el conocimiento. Hoy en día nuestras empresas valen sobre todo por lo que valen los activos intangibles y aquí estamos hablando de eso. Dicho eso, como introducción, me gustaría en esta segunda parte de la jornada pues dar la palabra, como comentaba, desde los especialistas de propiedad industrial e intelectual de Pons IP. Y que os nombro a los tres y en ese sentido pues participáis a continuación. Desde la Atril, intervención os pido pues 5 o 6 minutos para el paso a la mesa y también ya os invito en cualquier caso en la mesa redonda también a que participéis cuando consideréis adecuado. Entonces, en ese sentido, como consejero de Pons IP, para mí es un orgullo pues presentar a Violeta Arnaiz, que es directora de propiedad intelectual, una de las grandes especialistas en la propiedad intelectual del software de nuestro país. Muchas gracias, Violeta, por estar hoy aquí. También a Ana Herrera, directora de Patentes, Innovación y Desarrollo Tecnológico, que dirige el mayor equipo de patentes de España después del de la UPM, aunque a veces no nos gusta decirlo en Pons IP. Y también a Eric Macia, que tiene ese privilegio también de venir de la empresa, ha estado muchos años trabajando en Indra y en Minsight, es ingeniero y abogado, que también para tratar de la propiedad industrial del software creo que es una formación interesante. Y hoy nos va a hablar de los protocolos de secreto. Entenderlo no son cosas incompatibles. Yo creo que cuando estamos hablando de cómo hay que proteger el software, hay que dar esta visión holística de propiedad intelectual, de protocolos de secreto y de patentes. Pues sin más, os cedo la palabra y después pues hablaremos en la mesa redonda. Pues muchas gracias. Violeta, por favor. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenos días. Voy a intentar hacer la introducción de 5 o 6 minutos como Luis Ignacio ha mandado para no comerme el tiempo de nadie. Yo voy a hablar de propiedad intelectual, de software y propiedad intelectual, y quería que el discurso pivotara en torno a 2 ideas. La primera, dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí en cuanto a la protección por esta vía de la propiedad intelectual del software. Y la segunda,
¿Qué problemas nos encontramos en la actualidad? Bueno, pues como es muy poco tiempo, vamos a ir haciendo simplemente como una pequeña lluvia de ideas de lo que en mi práctica profesional me voy encontrando. ¿Dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues aunque nos parezca mentira, porque ahora toda nuestra vida gira en torno al software, el software es una invención más o menos reciente, relativamente reciente. Entonces, ¿qué pasa? Pues desde los años 50 más o menos, que empezaron a surgir los primeros software, hasta que el software se desgajó del hardware y empezó a tener una importancia tanto técnica como sobre todo económica, independiente, pues ahí hubo un proceso. Cuando esto sucedió, que más o menos estamos hablando ya de los años 80, el software adquiere una importancia decisiva y como digo, se deslinda, ¿no?, del hardware que lo contiene. Empiezan a plantearse desde las instancias correspondientes que esto tiene que tener una protección. ¿Cuál es esa protección? Pues por una opción de política legislativa, como podría haber sido otra, se decide que el software se va a proteger principalmente, luego ya veremos los otros modos complementarios que hay para protegerlo, por la vía de la propiedad intelectual. ¿Cómo se hace esta especie? Porque, claro, si conocéis un poco cómo funciona la propiedad intelectual, los activos que se protegen a través de esta vía suelen ser pues, creaciones de tipo artístico, prestaciones culturales, pues, audiovisuales, literarias, pictóricas. Entonces, no deja de ser un cuerpo extraño, ¿no?, el software introducido aquí. ¿Qué se hace? Pues se hace una especie de ficción jurídica de que el software es una obra literaria. Entonces, lo que queda protegido por la vía de la propiedad intelectual es el código fuente, como una expresión escrita, como decía antes Luis Ignacio, valor literario, pues seguramente tiene poco, pero tiene un valor económico y técnico. Entonces, se introduce como si fuera una obra literaria, entre comillas, y hasta donde alcanza la protección, y ahí hilamos con dónde estamos, es al código fuente, código objeto y bueno, manuales técnicos, manual de usuario, etc. Pero la idea principal es que por la vía de la propiedad intelectual lo que queda protegido es el código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hacemos como el negativo, hay otras cosas que no quedan protegidas por la vía de la propiedad intelectual. ¿Cuáles, por ejemplo? Las ideas sobre las que está estructurado el software, las funcionalidades que cumple. Esto es una idea, es una confusión muy común. Si tú desarrollas un software que cumple las mismas funciones, que resuelve los mismos problemas técnicos que otro preexistente, eso no tiene por qué ser, per se, una infracción de los derechos de propiedad intelectual del software anterior. ¿Por qué? Porque si en la medida en que no se haya cogido código fuente del software anterior, no va a haber una infracción de propiedad intelectual. Por eso también es tan interesante abordar el software desde una perspectiva multidisciplinar y ver desde dónde podemos obtener, desde dónde podemos cubrir todos los flancos, ¿no? Como os digo, la protección por la vía de la propiedad intelectual casi únicamente abarca lo que es el código fuente. Puede haber otras creaciones que se integren en el software, que es muy típico, como por ejemplo bases de datos, contenidos que pueden ser protegibles, textos, ilustraciones, vídeos. Eso también será protegible por la vía de la propiedad intelectual porque ya lo era antes de introducirse el software, antes de darle cabida al software como obra protegible por derechos de autor. Pero serán, digamos, haremos como un puzzle. Tendremos por un lado el código fuente, que quedará protegido, y por otro, pues estas otras piezas que pueden ser eso de tipo plástico, textos, música, bases de datos que se pueden ir integrando en el software. Sobre todo esto, sobre todo este puzzle, obtenemos una protección por la vía de la propiedad intelectual. Esta protección, y las malas lenguas dicen que es una de las razones por las que se optó por ella, ¿no?, cuando se decidió qué protección darle al software, es sencilla de obtener porque no requiere un previo procedimiento de registro, como sí sucede en el caso de las patentes, es decir, el mero hecho de la creación del software basta para obtener la protección. No tiene limitaciones territoriales demasiado definidas porque es verdad que cada país tiene una ley de propiedad intelectual, pero tenemos el Convenio de Berna, que prácticamente todos los países desarrollados del mundo han firmado, que ya otorga unos estándares de protección muy altos y además dura toda la vida del autor más 70 años, con lo cual estamos ante una protección temporalmente y territorialmente muy amplia y además formalmente sencilla de obtener. Aquí estamos por la vía de la propiedad intelectual. ¿Qué problemas se suelen plantear, dicho todo esto?
claro, la propiedad intelectual estaba más pensada para obras tipo pues, una novela, una sinfonía. Estamos pensando como en un único autor o unos pocos autores, uno hace la letra, otro hace la música, pero es verdad que estas obras que llevan tanta complejidad en cuanto a los intervinientes, en cuanto a qué aporta cada interviniente, pues plantean problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues el problema es vamos a ver quién es el autor. ¿Quién es el autor del software? Porque igual la empresa que lo ha encargado o que lo está gestando dentro de su organización no tiene en cuenta que si el personal que lo está creando es in-house o está contratado laboralmente para desarrollar el software o que ese sería el escenario más favorable, o ha contratado a un autónomo o a una empresa, subcontratado a una empresa para hacer alguna capa o algún componente del software. Esto complica mucho luego la atribución de titularidad a la empresa que lo ha encargado o que está, como digo, creándolo dentro de su seno. Entonces, hay que estar muy bien asesorados desde el punto de vista legal para intentar que toda la cadena de derechos sobre quién ha creado pues, esta parte del código, esta otra parte del código, esta otra parte del código, podamos trazarla. Y así no tengamos fugas, digamos, por donde se nos vaya, donde se nos escape la titularidad del software. ¿Qué otro problema se suele dar? Claro, los desarrolladores no inventan la rueda cada vez que crean un software. Se trabaja mucho sobre bloques, sobre capas que ya están creadas, componentes que ya están creados. Esto produce un doble problema. Esos componentes pueden ser de terceros o incluso del propio desarrollador, pero que sea un background que tiene y que no quiere ceder los derechos sobre el mismo. Y a veces dicen, bueno, pero están en librerías open source y están ahí y los puedo coger. Pero habrá que mirar bajo qué licencia están puestos a disposición del público estos componentes, porque también nos podemos encontrar problemas pues, con licencias tipo copyleft que digamos, tiñan de las características de esa misma licencia al resto del software que estamos creando. Entonces, repito, como dos ideas centrales, mucho cuidado a la hora de desarrollar software con quién está participando en ese desarrollo de código para ver si tenemos una cesión a la empresa que pretende ser titular de todas esas capas del software, de todas esas líneas de código que se están desarrollando, y cuidado con material preexistente o proveniente de librerías, APIs que se cogen de terceros, porque ahí bueno, pues podemos tener de nuevo problemas. Y ya como última idea, me gustaría decir que además de en este asesoramiento global, otro punto donde puede ser muy conveniente estar luego bien, bien acompañados es una vez dices, bueno, ya tenemos el software, hemos comprobado que la cadena de derechos está bien tratada, todo esto es nuestro, ¿qué hacemos? ¿Lo protegemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí tenemos el registro de propiedad intelectual, que se usa muchísimo para el software. Tenemos herramientas digitales tipo de blockchain para poder depositar el software y que quede, digamos, que podamos tener una prueba de que eso es nuestro y de que eso tiene esas características. Para si el día de mañana queremos licenciar ese software, queremos venderlo, entre comillas, ceder los derechos a un tercero, pues podamos demostrar que eso es nuestro y que no tiene ninguna fuga de titularidad. Y, por último, otro aspecto importante es cómo, ya cuando tenemos todos esos pasos hechos, cómo lo sacamos afuera, ¿no? Ahí hay muchas vías de explotación del software. Podemos querer explotarlo dentro de nuestra organización, pero igual lo que queremos es licenciarlo o queremos es un SaaS y lo que queremos es dar bueno, pues permisos, autorizaciones de uso a todos los usuarios que quieran utilizarlo en sus rutinas de sus organizaciones. Cuidado también ahí que no tengamos de nuevo fugas de derechos y que esos contratos estén bien planteados, ya sean las licencias, cesiones de derechos, un SaaS, un contrato de software as a service, etc. Entonces, bueno, pues en todo esto conviene estar acompañados por especialistas y bueno, ahí estamos humildemente nosotros. Y ya está, y ya me están haciendo señas de que he agotado mis 5 o 6 minutos del elevator pitch en que hemos convertido esto. Pues nada, seguimos con otra parte complementaria del software, que es la patente. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta jornada. Bueno, yo vengo un poco también a desmontar el mito que ya os ha anticipado Luis Ignacio y que es que, bueno, como se cree tradicionalmente que el software no es patentable, ¿no?
Y esto, bueno, pues si bien es cierto que el software entendido como el algoritmo matemático, como el modelo matemático que comentaba Violeta, el código fuente, no sería patentable, al menos ante algunas legislaciones de patentes como son la legislación española o la legislación europea de patentes, sí se puede patentar el software. El software se puede patentar, lo que pasa es que tiene que cumplir con unos requisitos de patentabilidad muy específicos que son necesarios en las invenciones de software. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos de patentabilidad que las invenciones de software tienen que cumplir para que pueda llegar a ser concedida esa invención por patente? Bueno, pues aparte de los requisitos generales que tiene que cumplir cualquier invención de cualquier índole, como son la novedad, la actividad inventiva o no obviedad de la invención y la aplicación industrial, tiene que tener una aplicación en cualquier tipo de industria. Las invenciones de software tienen unas particularidades que hacen que, bueno, pues que la mayoría de directrices de examen de las oficinas de patentes del mundo han estipulado unos requisitos específicos para que las invenciones de software se puedan proteger por patente. Entonces, en particular, el software se puede proteger por patente cuando le asociamos unos medios técnicos y esos medios técnicos son responsables de una funcionalidad, o sea, son responsables de solucionar un problema técnico de una manera no evidente. Entonces es un poco lo que estaba comentando Violeta antes, que decía, por propiedad intelectual podemos proteger lo que es el código fuente. Luego está asociado a eso la utilidad que le damos a ese código fuente, ¿no? Y entonces la patente se basa un poco en esto. Los requisitos de patentabilidad del software se basan un poco en esto. Primero, el software tiene que ir acoplado a unos medios técnicos y segundo, tiene que solucionar un problema técnico de una manera que no sea evidente para un experto en la materia. Y estos son los requisitos principales de patentabilidad del software. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo recomendaría a los desarrolladores de software, ¿no? Aquellas empresas o aquellos emprendedores, innovadores que están haciendo desarrollo de software? Bueno, pues lo primero de todo es que contemplen las patentes dentro de sus estrategias de protección, porque el software, teniendo en cuenta estos requisitos que hemos comentado, sí se puede proteger por patente y entonces sí que es recomendable que dentro de las estrategias que las empresas diseñen para la protección de ese software se contemplen las patentes, porque es una modalidad adicional que puede coexistir con otros títulos de propiedad para proteger y tener bien protegida todos los aspectos asociados y relacionados con ese desarrollo. Ese sería mi primer consejo. Y mi segundo consejo es que se busque un buen asesoramiento, por parte de profesionales que tienen experiencia en la redacción y en la defensa de este tipo de solicitudes de patente, de software. Bueno, pues de manera que les pueda ayudar a evaluar si ese desarrollo cumpliría o no con todos estos requisitos de patentabilidad que estamos hablando, para poder prever desde un inicio si esa patente puede ser exitosa o no, si puede llegar a ser concedida o no, para que les redacte una buena patente sólida y también para que les diseñe una buena estrategia de patentes, de manera que esa patente pueda estar cubriendo todo lo que le interesa y además bueno, pues cubra sus intereses también a nivel de mercado, ¿no? Porque al final se trata de esto, de blindarse, lo hablaba antes con Alfonso al principio de la jornada. Se trata de blindarse frente a terceros, ¿no? Se trata de tener protegidos tus activos frente al uso que terceros puedan hacer de ellos. Entonces, para esto hay que combinar, en el caso del software, es deseable combinar distintas modalidades de protección y dentro de ellas que se tengan muy en cuenta las patentes. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir. En la tercera pata que antes ha anunciado Luis Ignacio, me toca hablar del secreto empresarial. El secreto empresarial como una herramienta más de ese kit, ¿no? de utensilios de protección que tenemos para poder, pues, ayudar a implementar las estrategias de negocio de forma exitosa, ¿no? En la industria del software es particularmente intensiva en el uso de secretos, realmente. Hay muchos elementos más allá del propio código, de propios efectos técnicos, etcétera, que deben ser, de hecho, ¿no?, protegidos. Pensemos, bueno, por ejemplo, un estudio de la WIPO que se publicó en 2017 decía, oye, más del 50% de las innovaciones de empresas europeas, ¿no?, se vienen protegiendo mediante secreto. Luego, particularmente en la industria de programación, ese porcentaje saltaba hasta casi el 70%, ¿no? Con lo cual vemos que en la industria del software realmente sí que existe, ¿no?, ese sustrato necesario de elementos protegibles, de información protegible. Entonces, primera reflexión, ¿no? Oye, cuando pienso en cómo aplicar el secreto empresarial dentro de mi estrategia de protección de activos o de innovación basada en software, no dentro de la industria,
hay que tener la mente abierta, ¿no? Yo lo he anunciado antes también, Violeta, ¿no? El software va más allá del código, más allá de la documentación. Tenemos los datos que nos sirven pues, para construir nuestros modelos, para testear nuestro software, ¿no? Los propios datos que genera el propio sistema, cuando lo implementamos, lo vamos utilizando, básico para mejorar el producto, para desarrollar nuevos servicios. Tenemos metodologías de desarrollo, de compilación, de mantenimiento, de soporte a usuarios, de entrenamiento cuando hablamos de inteligencia artificial, de testeo de las aplicaciones también para sacar productos de calidad. Tenemos los modelos de datos también, cómo absorbe, ¿no?, el dato del sistema, que es distinto de la base de datos. Tenemos, yo qué sé, las arquitecturas técnicas, ¿no?, y funcionales que nos pueden permitir sacar mejores rendimientos para determinadas aplicaciones donde esos rendimientos son realmente críticos. Los procesos de negocio, ¿no?, que realmente estamos implementando dentro, que también son básicos para tener un producto de éxito, éxitos funcionales, etcétera, muchos elementos, ¿no? Con lo cual, bueno, una vez que tenemos la mente abierta y pensamos en secreto o en software en sentido amplio, como digo, pues ya empezamos a poder inventariar, porque lo primero que necesitamos hacer para proteger es conocer lo que tenemos, cuáles son los elementos de valor. Entonces, hacemos ese inventario, vemos cuáles son, yo que sé, las personas que están accediendo, ¿no?, a ese software, porque es al final las entidades que también que pueden estar accediendo a esos elementos de valor. También tendremos que estar mirando pues cuáles son, digamos, los componentes que hemos utilizado de la titularidad, otro elemento que también se ha mencionado anteriormente. Una vez que tenemos esto, pensamos en de qué forma puede verse afectada la confidencialidad debido al modelo de negocio de explotación y al tipo de componentes que hemos utilizado. Un ejemplo, ¿no? Imaginemos que implemento una serie de algoritmos valiosos en un software, que es un software que además tenemos que instalar en el cliente, ¿no?, y que hemos utilizado componentes de terceros. Oye, qué mala suerte, cuando estamos verificando hemos visto que hay una licencia copyleft, ¿no?, que ya he explicado antes. Pues en ese caso, pues tendríamos una difícil decisión que tomar, o incumplo los términos de la licencia copyleft porque me obliga a desvelar el código fuente y con lo cual los algoritmos que he implementado, ¿no? O bien, pues decido pues, que tengo que rehacer todo mi desarrollo con pues, la ventana de oportunidad que vamos a perder para lanzar mi producto al mercado, ¿no?, y el sobrecoste que eso implica. Una vez que ya hemos visto todos estos elementos, pues se va a tratar de diseñar la estrategia de protección más adecuada. La protección, la seguridad es un elemento dinámico y continuo, ¿no? Dinámico porque evoluciona el entorno empresarial, el proceso tecnológico, el propio producto va evolucionando, con lo cual tenemos que estar al día y siempre teniendo un ojo encima de actualizar esos procesos, ¿vale? Y además es poliédrico porque no solo hay que pensar en la seguridad como una serie de medidas técnicas o físicas para proteger el acceso a la información, sino que también hay que implementar procesos, ¿no?, procedimientos y también en medidas legales para esa protección. Al fin y al cabo se trata de poder mantener la confidencialidad de toda esta información y nuestro control. El secreto, ¿no?, la protección del secreto se basa en el mantenimiento del control de esa información. Finalmente, pues pensemos también en qué ocurre en caso de que haya litigios, ¿no? Si desgraciadamente alguien viola los secretos que hemos estado intentando proteger, pues vamos a tener que ir a un juicio. Y esos juicios son especialmente intensivos en pruebas y en hechos. Con lo cual, eso es algo que también tendremos que haber trabajado en nuestro sistema de gestión de los secretos empresariales. Porque yo no me gusta hablar de protocolo, que parece como algo estático. Es un sistema de gestión, es algo que implica muchas cosas. Tenemos que estar viendo pues, cómo voy a poder demostrar la existencia, también lo mencionó antes Violeta, ¿no?, del secreto, quién ha accedido a ella, cuáles son las medidas de protección, ¿no?, que son razonables, que tienen que ser razonables, no heroicas, ¿no?, o las mejores. Y finalmente una última reflexión que me gustaría hacer, que fue al hilo de leer un artículo que comentaba una sentencia que salió el año pasado en la que Pegasystems, una empresa de software americana, fue condenada a pagar una indemnización de más de 2.000 millones de dólares a Appian, ¿no?, por violación de secretos precisamente, ¿no? Pues el comentarista que estaba tratando de esa sentencia decía, ojo, hay que observar claramente dos tendencias en la jurisprudencia norteamericana en materia de secretos, ¿no? Era uno, que cada vez había una tendencia que más sentencias estimatorias de la violación de los secretos, por un lado, y que por otro lado, además, en las condenas, las indemnizaciones que se otorgaban eran cada vez mayores, ¿no? Con lo cual, esta evolución pues, hacía que fuera especialmente atractivo pensar en la protección mediante secretos, en particular dentro de la industria del software. Y como reflexión, o en mi opinión, ¿no?, yo pienso que va a ser cuestión de tiempo que esta tendencia también finalmente se venga a ver reflejada dentro de los tribunales europeos. Y bueno, muy corto, he intentado hacerlo y muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a Violeta, a Ana y a Eric por esta
presentación tan concisa, disculpad por ello, pero bueno, creo que lo habéis hecho muy bien, tan pedagógica, en ese sentido, porque estamos hablando de algo que a lo mejor para la gente que no está familiarizado con el tema, pues le cuesta mejor entrar en los temas, y también, si me permitís, tan práctica, ¿no? En el sentido de que, como digo, esto es una charla de abril 2023, seguramente si hablamos dentro de 6 meses, pero a lo mejor el enfoque podría ser diferente. O sea que es una delicia siempre escuchar a los especialistas de Pons IP de este tema. Y ahora pasaríamos, de acuerdo con la agenda, a la mesa redonda, y la cuestión sería cómo estamos aplicando también todas estas cuestiones en, si me permitís, 4 ámbitos de referencia en este país. Como comentaba, Europa, lamentablemente, a lo mejor no destacamos por tener grandes empresas en software, pero al menos sí tenemos en España casos en los que mirarnos, y en ese sentido, pues muchas gracias primero también por estar hoy aquí, que me consta que vuestras agendas son complejas, los habéis venido de Barcelona en ese ámbito, y hemos intentado también pues tener diferentes dimensiones. Entonces, pues durante la próxima hora vamos a estar hablando también de cómo aplicáis la propiedad industrial e intelectual en la gestión del software en vuestros ámbitos, en principio diversos, pero tiene ese punto común. Y os propongo empezar, vamos a hacer una primera ronda de presentación y ya os voy a lanzar una pregunta rápida. Por favor, también, ya lo que hemos visto, os ruego pues, respuestas más o menos concisas para poder hacerlo dinámico. También, pues, por lo menos el último cuarto de hora, tal vez un poco más, pues yo creo que también vamos a abrirlo a la audiencia, porque tenemos, como comentaba, pues, 200 personas conectadas, por lo menos inscritas. Entonces yo creo que también en ese sentido, pues, el conocer cómo se están recibiendo estos mensajes y cuáles son las dudas que se plantean en empresas, en administraciones, instituciones hoy, pues nos vendrá bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, si me permitís, bueno, de izquierda empiezo, si es por Daniel. Pues Daniel Sánchez Mateos es director de Gamera Nest. Mejor le conocéis porque participa habitualmente también en entrevistas, y para mí en esta mesa pues, representas el gaming, ¿no? El mundo de los videojuegos, que es uno de los grandes negocios cuando estamos hablando de software, y donde esa visión, a lo mejor, amplia de propiedad industrial e intelectual, pues es más necesaria, ¿no? Además con grandes referencias como en vuestro caso en este país. Entonces, pues por favor, Daniel, si quieres hablar un minuto de lo que estáis haciendo en Gamera y cómo estáis utilizando la propiedad industrial e intelectual, por favor. Vale, pues nada, me ha tocado romper el hielo, así que el primero, encantado de estar aquí y de poder, como decía, representar un poco lo que es la industria del videojuego en temas que yo siempre digo todavía nos pillan muy lejos, nos parece casi ciencia ficción, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Yo como empresa, es verdad que no tengo una empresa muy grande, aunque nos ocupamos de trabajar con videojuegos de marcas pues, importantes, como puede ser para el sistema nacional, como puede ser, pues, por ejemplo, Tadeo Jones o otras marcas de televisión. Pero principalmente el problema que tiene la industria del videojuego actualmente, lo decía, es que está muy polarizada. Tenemos unas pocas grandes empresas, generalmente invertidas por empresas de fuera, y la propiedad intelectual y la propiedad industrial se va fuera de nuestro país, y las que existen en el sector español generalmente son empresas pequeñas cuyo presupuesto se basa en que puedan sacar el producto más allá de marketing y de protecciones de ningún tipo, legales o de cualquier forma. Esto choca con nuestra realidad, que es que nuestro valor de verdad es nuestra marca, porque al final los productos de software de videojuegos tienden a perecer. Al final cambia la tecnología, hay que modernizarlos. Ojalá fuésemos como las películas que Coppola lleva viviendo El Padrino desde el 72 y no tiene que hacer nada, solo ver cómo la echan por la tele otra vez y cobrar. En nuestro caso, la tecnología cada 10 años muere, con lo cual tienes que estar haciéndola pervivir, invirtiendo de nuevo o transformándola. ¿Qué es lo que nos salvaría o qué es lo que nos daría valor a nuestras empresas o lo que da valor a nuestras empresas realmente? La marca, la propiedad, lo que podamos hacer nuestro, que podamos mantener. El problema es que todavía en nuestro sector eso está muy, como os digo, muy poco valorado, y por eso me interesa mucho cuando participamos en charlas o en mesas redondas de este tipo, el empezar a introducirlo para adentro, saber que vosotros sepáis que existe todo este mundo, para afuera, que la gente del sector entienda que estamos hablando de cosas que si ahora no les afectan, les va a afectar cuando crezcan, porque si no lo han protegido ahora, cuando crezcan, ya es tarde. Entonces, bueno, pues yo encantado de poder estar en este tipo de... Pues muchas gracias, Daniel. A continuación, pues presento a Esperanza Cuenca Gómez, que es Head of Strategy and Outreach de Multiverse Computing. Si me permitís también
en tu caso y también con Alfonso, pues venir representando el sector de digamos, la tecnología cuántica, del que hablaremos bastante en esta mesa, que para mí lo planteo también como una esperanza, ¿no? Yo creo, mejor dicho, porque al final hemos perdido la batalla del 5G en Europa, hemos perdido la batalla de inteligencia artificial y gracias a iniciativas como las que vosotros estáis liderando, pues yo creo que ahí todavía tenemos también oportunidades, ¿no? En ese ámbito. Entonces, igual, como le comentaba a Daniel, que estáis haciendo en Multiverse, que también hemos visto esa grata sorpresa en los últimos días de que aparecéis ya en el top 10 de empresas españolas en patentes registradas en la EPO, y cómo estáis gestionando la propiedad industrial. Sí, bueno, Multiverse Computing es la empresa de software cuántico más grande de Europa ahora mismo y uno de los principales actores o jugadores, por así decirlo, a nivel mundial. Ahora mismo pues somos ya 87 personas, probablemente más porque estamos creciendo de una manera bastante notable. Y en la parte de propiedad intelectual o patentes, como estamos viendo ahora, y yo la verdad es que hay un montón de ideas que están surgiendo que resuenan muy fuertemente conmigo. Tú decías muy bien, Daniel, que yo pienso que es importante una labor de difusión y de educación de verdaderamente qué es una patente y por qué es importante. Y esto es algo que yo digo muchísimas veces. Una patente es un activo estratégico de la empresa. Eso es una patente. Y tú hablabas muy bien, Luis, sobre los activos intangibles, que es también una de las cosas sobre las que yo hablo mucho y uno de mis intereses y pasiones personales. Ahora mismo es muy complicado valorar una empresa porque como los métodos de valoración tradicionales que tenemos, ¿no? Podemos hablar free cash flow, ¿no? Valoración por múltiplos o cualquier método en que pensemos, no están pensados para valorar activos intangibles. Y yo me acuerdo en mi vida anterior, cuando yo era consultora de estrategia, las valoraciones que hacíamos siempre poníamos un disclaimer, no somos capaces de valorar con exactitud los activos intangibles y eso es una limitación. Claro, en el caso de las patentes tenemos un activo intangible estratégico que no somos capaces de valorar con exactitud, pero que es clave para lo que es la creación de valor y los activos de la empresa que van en el balance y que esos activos se empezarán a dar, o quizás inmediatamente, un impacto positivo en la cuenta de pérdidas y resultados. Todo esto explica la estrategia que sigue Multiverse en cuanto a patentes y por qué somos tan activos patentando, porque es que es verdaderamente un valor muy intrínseco para nosotros. Luego también pues con algunas dificultades en el camino, pero bueno, que eso se va superando. Si hablaremos ahora de las dificultades y de las recomendaciones para los que están entrando en este apasionante mundo. Entonces paso la palabra a Leire Arbona Puertolas. También muchas gracias, Leire, por estar aquí. Tú eres directora de Legal y Cumplimiento de Veridas, también una grandes de las referencias de empresas que están trabajando pues, en temas de biometría. Entonces, en la misma línea estaba haciendo con Esperanza y Daniel. Por favor, también cuéntanos qué está haciendo Veridas hoy, que además me consta que estáis evolucionando mucho en estos meses, y cómo abordáis también los temas de propiedad industrial intelectual, por favor. Pues lo primero, muchas gracias a Pons por invitarnos a este evento. En Veridas, efectivamente, somos una empresa no solo de biometría, sino de verificación de identidad, ¿no? El problema que siempre ha existido y que le hemos dado respuesta en el mundo físico de quién eres tú cuando te presentas a un sitio, cuando hablamos en el mundo digital, en el que desde luego pues, estamos moviéndonos dentro del software, ¿no? Pues cobra una relevancia aún mayor. Y entonces llevamos pues 10 años intentando dar respuesta con soluciones de software a esta cuestión en el ámbito físico y en el ámbito digital y también en el ámbito físico, ¿no? De hecho, esta semana se publicaba un informe de Accenture en el que venía a decir que una de las principales claves que va a haber que resolver en estos próximos años es el de la identidad, porque Internet nació sin una capa de identidad y es ahora donde tenemos que darle respuesta. Y por supuesto, pues estamos muchísimas empresas en este sector y es un sector que, como nos ocurre yo creo que a todos, cuando estamos en un entorno digital, se compite a nivel global. No, aquí estamos representantes, ¿no? de empresas pues, españolas con proyección europea, pero con una proyección verdaderamente mundial. Y la proteger tu lugar en el mercado, acaba siendo mediante tu principal activo, que es tu software.
Entonces, desde luego, la protección del software, en nuestro caso, fundamentalmente a través de patentes, ha sido clave desde el principio, con una convicción muy fuerte de los socios fundadores, por el sector previo del que venían, del sector eólico, que pues también cuando surgió todo, pues allá fue muy importante poner las claves, las bases para proteger el mercado y tu posición en él. Y luego, además, en este sector nos encontramos con empresas un poco más pequeñas, entre las que nos vamos a encontrar, aunque ya este año acabaremos siendo pues unas 300 personas ya con sedes en varios países del mundo, pero hay otras empresas también grandes, históricas, que estaban más en ese sector. Entonces, es un sector muy copado, tiene muchas empresas y hay que ir diferenciándose. Diferenciándose pues, a través de estándares internacionales en los que te evalúan el software. Y un software continuamente cambiante. No estamos hablando de soluciones que ponías en el mercado y estaban ahí para siempre, ¿no? Estamos comentando antes ejemplos, una obra literaria o una película. Aquí hay que ir actualizándose continuamente. Entonces, la protección del software es clave, pero también es un reto, como anticipaba Esperanza, porque es una carrera constante y por tanto, es clave en la estrategia y en el día a día de la empresa. Bien, pues muchas gracias, Leire. Y las bandolís que decían los americanos, pues Alfonso Rubio Manzanares es uno de los grandes evangelizadores de estos temas, yo creo que casi en Europa. Alfonso es presidente de Barcelona Qubit, uno de los grandes ecosistemas que está generando en torno a nuevas tecnologías cuánticas, como nos estaba también comentando Esperanza. También es vicepresidente de la Comisión de Innovación de AMETIC, donde tenemos el gusto de ser compañeros de comisión. Yo como presidente o coordinador del Grupo de Trabajo de Propiedad Industrial. Entonces, con tu experiencia también eres socio de Multiverse, también, Alfonso. Entonces, en la línea que estamos comentando, por favor, cuéntanos brevemente lo que estáis haciendo en Barcelona Qubit y también con esa visión incluso AMETIC, cómo ves que está utilizando el sector TIC español los temas de protección de la propiedad industrial e intelectual, del software especialmente, y cuáles son las oportunidades que vemos ahí, ¿no? Muy bien, gracias por haberme invitado a este evento. Cuando hablo de patentes, yo hace 6 o 7 años montamos una empresa de patentes, de consultoría de patentes, o sea que soy un convencido realmente del mundo de la patente. La patente, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las marcas, todo ese tipo de cosas, el brokerage de patentes, que en España es como casi inexistente, es una cosa que es fascinante, ¿no? Luego es Multiverse, que tiene 60 patentes y dices, coño, si patenta más que Telefónica, que dices, coño, esto ya es la leche. También cuando he oído a las intervenciones anteriores, yo he sido director general del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña 15 años. O sea que de esto del software estaba rodeado de 200.000 ingenieros informáticos. Y claro, tú me dices, oye, ¿esto se patenta el software? Y dice, no, en España no. Entonces, como colegio oficial decidimos crear un depósito de código fuente. Pues antes tú cogías tu CD, te ibas a un notario y lo depositabas allí. Y dijimos, bueno, colegio oficial pues, puede hacer también función de notario. Claro, pues eso se deposita el código fuente. Entonces, si alguien dice, no, que... Luego empezamos con lo del software libre, el software abierto, el software no sé qué. Entonces, empezaron las licencias Creative Commons. Se empieza a liar todo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un trocito de este software que tiene una licencia Creative Commons, ¿lo puedo utilizar o no?, me decían los ingenieros. O sea, el mundo de la patente o de la propiedad industrial o intelectual o diseño, como queráis, y el mundo del software siempre ha habido mucha... ¿Qué hacemos? Ese es un punto. El tema de cuántica. Cuántico os lo explique, lo vais a entender rápido, porque es sencillo, ¿no? No tiene mucho más. Uy, este va a hablar de cuántica, ¿qué me va a decir? A ver, cuando hace 3 años o 4 ya, pues en AMETIC, que es una de las patronales, es la patronal de referencia de empresas de tecnología, propusimos construir un grupo de tecnologías cuánticas. Pues en la asociación dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Claro, porque hace 4 años lo de la cuántica no es como ahora, que está muy en boga, ¿no?
Pero construimos ese grupo. Ahora este grupo ya tiene 60 empresas de oferta y están todas las empresas grandes. Pues están las grandes consultoras, está Indra, y está Accenture, y está Kyndryl, y está GBV, y está Google, y están todos los que queráis. Pero también hay empresas de demanda. Y está el Banco de Santander, el BBVA, está Merck, está Repsol. Porque el mundo de la cuántica empieza todo el mundo, oferta y demanda, transige estar juntos, que es muy raro en una patronal, porque todo el mundo está construyendo este mercado de tecnologías cuánticas en España. Claro, hay empresas muy grandes, como las que he mencionado, ¿no?, en el grupo de tecnologías cuánticas, pero luego están todas las startups cuánticas de España, están en el grupo de tecnologías cuánticas. Ahora mismo creo que son 9 startups de tecnologías cuánticas. Yo tengo el placer de estar involucrado en 3 de ellas, no solo en Multiverse, sino en Talent Partners, en Quantum to Business. Y la pregunta del millón, cuando tú imagínate que eres una startup, que ya tienes tus problemas como para constituir la startup, no sé qué, de tecnologías cuánticas, y alguien te dice, tienes que patentar. Claro, no, tú no eres Telefónica, que tiene un equipo de gente que sabe mucho, como aquí el amigo, tiene su equipo y tal, y dices, bueno, hay que patentar. Pero claro, tú tienes una startup de 3, 4, 5 personas que tiene que patentar, y digo, ¿qué patento? Pero el software no se patenta, entonces dices, las empresas de computación cuántica en España son de algorítmica, básicamente, y hay un par de empresas que hacen temas de distribución de llaves cuánticas. ¿Los algoritmos son software? Primera pregunta. ¿Un algoritmo es software? Es una fórmula matemática. ¿Qué puñetas es algo? Yo al final, yo soy economista, no lo sé. Soy igual de Esperanza, luego lo cuenta, ¿no? Pero, y la otra cosa, ¿y dónde patento? ¿En España? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿Y esto qué vale? Y cuando preguntan y rascan, digo, no. Todo y eso, como vicepresidente de la Comisión de Innovación de AMETIC, me empeñé y tenemos la suerte de que preside el grupo de trabajo, me empeñé en que se hiciese un grupo de trabajo de propiedad, de patentes y tal, porque era un mensaje a el resto de la comunidad de AMETIC, que son 300 empresas, de decir, esto es importante. Esto es relevante, sobre todo en temas de tecnología. Y es curioso que los datos que se han dado antes, que las patentes de empresas de tecnología de software, algorítmica, están creciendo de forma mucho más que las patentes industriales de toda la vida. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Patente industrial, que bueno, siempre ha sido un tema importante, ya con patentes de algoritmos. Porque fijaos que las tecnologías, digamos, disruptivas, o sea, lo que llaman la palabrita dark, cuando dices, tú eres dark, y yo soy dark, ¿qué es esto del dark? Digo, la D es Distributed Ledger, que es blockchain, la A es de Artificial Intelligence, la R es realidad virtual y aumentada, y la Q es quantum. Esas son las tecnologías disruptivas del lugar. Ahora, si no eres dark, no eres nada. Antes te preguntaban, ¿estudias o trabajas? Ahora te preguntan, ¿eres dark o no eres dark? ¿No? Entonces, las tecnologías disruptivas o se protegen con toda la batería de instrumentos que hay, o se protege ese conocimiento y ese intangible, porque las empresas dark en el fondo venden conocimiento puro y duro. No tienen una fábrica ni maquinarias, no tienen otros activos, tienen gente que sabe y venden ese conocimiento. Y es muy peligroso porque normalmente en estas empresas es gente que viene de la academia, doctores en física, doctores en matemáticas, y estas personas están muy dadas a publicar papers, porque a ellos les valoran por el número de papers que publican en la academia, en las universidades. Entonces al final dices, bueno, muy bien, publica un paper, pero antes patenta, puñetas. No vamos porque si regalas el conocimiento, esto no es una universidad, esto es una empresa.
Entonces, por eso estamos muy empeñados desde Ametic en que todo el proceso de protección, patentación, propiedad intelectual, patentes, marcas, diseño industrial, el instrumento que queráis, se ponga en valor, porque es la única forma de que las empresas de estas tecnologías puedan competir en el mundo. La única. Pensad que las empresas de tecnologías cuánticas, pues en Estados Unidos, la competencia, por ejemplo, de Multiverse, que son 3 empresas gordas, Multiverse creo que es la tercera o la cuarta del ranking mundial, pues todos tienen alrededor entre 60, 70, 80, 120 patentes, todos. Imagínate que en España salen empresas de tecnologías cuánticas y no tienen ninguna patente. A la hora de que viene un inversor y dice, hola, quiero poner dinero en tu empresa, te preguntan 2 cosas, te preguntan muchas, pero el due diligence es básicamente 2 cosas. ¿Cuánto has facturado el año pasado? ¿Cuánto vas a facturar este año? ¿Y cuántas patentes tienes? Punto. Bueno, he facturado tanto, voy a facturar tanto, no sé qué, y no tengo ninguna patente. pues tú vales poquito. Y esa es la historia. Si es que es sencillo de veces. Y luego, si queréis, hablamos de cuántica lo que queráis, sí, porque es muy muchas gracias, Alfonso, por la introducción. Y en esa línea, y la segunda pregunta sería, desde vuestra visión de referentes, y viendo que nos están escuchando muchas empresas que no tienen vuestro nivel de madurez en protección del software, ¿cuáles serían esas recomendaciones, tanto hacia vuestros equipos como... Estoy pensando, por ejemplo, en relación con terceros, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel, vosotros que sois gran partner de PlayStation, por ejemplo, de Sony, ¿cómo gestionáis los temas de propiedad con ellos? Que se pueda contar. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones, luego también para Esperanza, Leire y Alfonso, de para alguien que está empezando y hoy se ha dado cuenta de que el software es algo relevante y que le ayuda, como estaba diciendo Alfonso, a aumentar el valor de su organización? ¿Qué tiene que hacer? Por favor. Bueno, yo lo primero que vuelvo a repetir, en este terreno estamos muy verdes y luego resulta que hay muchos problemas, que es lo que estamos hablando todos. Porque lo que decimos, nosotros cuando trabajamos en cualquier proyecto, no me refiero a lo mejor a un proyecto pensado especialmente para hacer I+D, que a veces nos metemos en este tipo de proyectos, me refiero a un videojuego normal o que aspire a un mercado global, como también decías, porque nosotros donde vendemos realmente por orgánico es en Estados Unidos. En España vendemos muy poco, o sea, realmente. O a menos que hagas más fuerza, en España no vendes y tu primer mercado es Estados Unidos, el segundo es Inglaterra, el tercero es Alemania. O sea, es que así funciona el mundo del videojuego. Nos encontramos además con el problema de que trabajamos con motores que son de terceros, trabajamos para plataformas que están patentadas y que nos limitan a la hora de que nuestro desarrollo tiene que ser de una manera concreta, con unas herramientas concretas que ellos nos dan. Entonces eso limita muchísimo cómo generar una patente de lo que hacemos. Pero efectivamente, las empresas que prosperan en este sector son las que en ese terreno encuentran qué patentar, qué crear sin que el uso de la tecnología de terceros nos limite. Mi consejo es buscar ese camino. O sea, es verdad que muchas de las empresas de las que hablo y con las que yo trabajo a diario, porque como os digo, por delante de mí a lo mejor pasan 60, 70 proyectos al año. Casi todas al final asumen, yo hago el mismo juego que he visto no sé dónde, uso la plataforma de PlayStation y además utilizo un motor como Unity o Unreal para hacer videojuegos, ya está. No puedo patentar nada porque todo es de alguien y yo lo único que hago es el conocimiento de cómo usarlos, que es un gran valor, es lo que decimos, pues busca la forma de dar valor a ese conocimiento y de tener algo que de verdad sea una forma de sea algo patentable. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Rodearse de expertos. El problema es que, como os he dicho, no consideran el valor de eso todavía en este momento. Pero si no te rodeas de expertos, cuando de verdad estés en el mercado ya es tarde y ya has vendido tu conocimiento. Pero si me permites en esa línea, Daniel, sí. Estamos dando... No, muchas gracias por tu intervención, porque obviamente hoy estamos aprendiendo también que el conocimiento que se implementa en software es patentable, pero también, como estaban comentando Eric y Violeta, la propiedad industrial e intelectual
basada en software va mucho más allá de las patentes, ¿no? Porque vosotros tenéis, o sea, los avatares, las imágenes, o sea, tenéis un debate de propiedad intelectual mucho más amplio. Es un puzzle, lo decía Violeta. Nosotros en un videojuego pues, puedes patentar desde el guión a los sprites que utilizas para el juego, puedes patentar un montón de cosas todas en puzzle. Y por la misma razón, cualquiera las puede acabar usando porque al final está todo tan difuso que al final dices, ostras, ¿cómo no puedo tener algo que genere esa marca? Así que al final el gran problema es lo que decimos. Al final, ¿cuál es tu valor como una empresa de software? Es el conocimiento que has acumulado y cómo ese conocimiento le das valor cuando alguien viene a invertirte. Entonces ahí tenemos un problema porque además el mundo del videojuego le pasa un poco lo que al cine, pero más a lo bestia. Tiene la parte de tecnología y donde se busca la patente industrial y que dices, ostras, yo cuando presento un proyecto, lo presento como si fuese un proyecto tecnológico, hago una demo jugable, luego me invierten en esa demo y voy buscando como inversión. Y sin embargo, por otro lado, muchas de las empresas trabajan como si fuese el mundo del cine. Estoy haciendo mi gran obra y la presento y a ver qué gano. Entonces, ese gran debate que ocurre en el mundo del videojuego al final se olvida de lo más importante, que es, vuelvo a decir, pero cuando acaba todo esto, ¿qué valor le puedes dar a tu empresa? Porque un proyecto empieza y se acaba y con el tiempo se muere. El valor es la marca, lo que has conseguido cuantificar de alguna manera que sea a través de esa patente. Muchas gracias, Daniel. Esperanza, en esta línea, como decía, somos los líderes europeos en algoritmo cuántico. Digo, wow, pues enhorabuena. O sea, yo como Multiverse, pero no sabía que ya estabais ahí. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hacéis para esta gente que está empezando y también los retos que vosotros veis? Porque ya empiezas a jugar otra liga y entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo le estáis abordando esos retos? Hombre, yo creo que, en primer lugar, lo que es clave es tener una visión clara de qué es patentable y qué no. Y esto no es trivial. Y como bien estaba diciendo Daniel, ahí es crítico contar con expertos que te asesoren. Y Pons es un buen ejemplo. Eso yo creo que por ahí empezamos. Luego es también, para mí, muy importante hacer un plan, hacer una estrategia e implementarlo. Ese plan, esa estrategia y esa implementación necesita asignar recursos, necesita un presupuesto. Probablemente también necesite expertos internos que sepan qué es patentable, qué no, que puedan hablar con expertos externos y que, en definitiva, creen un proceso de gestión de patentes que es un proceso más dentro del conjunto de procesos que tiene una empresa y además es un proceso crítico. Porque con eso lo que se está haciendo es protegiendo activos críticos de la empresa, que son, en este caso, las patentes. Y ahora llegamos otra vez a lo que decíamos, lo que pasa es que la valoración no es trivial. Nuevamente, no sabemos valorar un activo intangible, pero sí tenemos la intuición de que es algo muy importante. Y en todo esto, y teniendo en cuenta que efectivamente hay retos, yo también una recomendación personal, y es también lo que hacemos en Multiverse, y es un poco lo que estamos hablando a lo largo de esta sesión, es pensar globalmente. En el sector del software en general, y si llegamos ya a tecnologías disruptivas en particular, y el ejemplo que tú ponías, Daniel, era muy, muy bueno, es un mercado global. Y eso significa que además de tu mercado local, donde efectivamente tú vas y patentas, también a nivel europeo, podríamos considerar Europa hasta cierto punto local, pues pensar globalmente y pensar también en otros mercados, por ejemplo Estados Unidos, que nos impide patentar allí. Y lógicamente, siempre, yo esto siempre lo diré con un asesoramiento experto en las decisiones. Es verdad que en última instancia son internas, no se externaliza un proceso de decisión, pero un proceso de decisión sí que tiene que estar apoyado por asesores. Muy bien, pues muchas gracias, Esperanza. Casi paso la misma palabra a Leire, ¿no? Porque también yo os conocí hace 3 años, habéis avanzado muchísimo, también tenéis ya ese posicionamiento global, como estaba comentando Esperanza. Pues está ya la misma pregunta. Recomendaciones y retos y con lo que estáis abordando. Pues, a ver, a mí se me ocurren varias cosas, la verdad. Y creo que la mayoría se han ido comentando de una u otra forma. Para empezar, la concienciación de los empleados. Muchas veces esto se plantea desde el departamento o legal, que de repente dice, vamos a lanzar algo, espera, ¿esto podemos protegerlo? O desde el departamento de innovación para las empresas que lo tengan, ¿no? Pero luego pasa que hay otra gente por ahí desarrollando, que como decía Alfonso, igual están más o tienen esa mentalidad más de academia
que es la que se suele enseñar en las universidades, y no hablo solo de quienes trabajan en las universidades, sino de quienes estudian, ¿no? En lo que muchas veces los que luego van a desarrollar el software aprenden es esto está bien publicarlo y compartirlo con el mundo, desde luego, pero primero vamos a protegerlo porque estamos dentro de una empresa. Entonces hay mucha labor de concienciación, pues de formación a los empleados y de fomentar la innovación. De decir, oye, tú estás trabajando aquí con nosotros en Veridas, se te están ocurriendo ideas, ¿sabes? Que crees que esto se puede hacer de una forma o de otra. Jolín, proponlo, vamos a verlos, y si esto tiene recorrido, se desarrolla y se protege, ¿no? Y puede ser inventor de esa patente. Entonces, en primer lugar, esa concienciación, pero que no puede quedarse solo de palabras, sino que hay que profundizar en las acciones y en la formación a los empleados. Luego, se estaba comentando también aquí del valor que tiene para inversores. Yo creo que no es solo para inversores, sino para clientes. Ya estábamos comentando, o sea, cuando comentaba antes del sector en el que nosotros nos movemos, de identidad, de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, es un mercado global en el que compiten muchas empresas, algunas de ellas muy grandes, y nosotros en Veridas nos encontramos ya compitiendo en el top 3, ¿no? de las empresas a nivel global. Hay, por ejemplo, un instituto en Estados Unidos, el National Institute of Standards and Technology, que de facto es en tecnología biométrica y de muchas otras, quienes han creado estándares y evaluaciones internacionales, y te acabas evaluando a nivel global con todo el que quiera presentarse, ¿no? Porque es gratis, quien quiera evaluar su tecnología que se presente ahí. Y nos posiciona, por ejemplo, recientemente a Veridas en reconocimiento facial, de comparar una cara contra 12 millones en el top 3 a nivel mundial. Es la evaluación más difícil. Y dices, vale, pero yo ahora esto voy a venderlo a mis clientes. ¿Cómo voy a garantizarles que es que esto que les estoy vendiendo es mío? Que cuando yo firme un contrato les voy a decir que yo tengo la titularidad de este software. ¿Y cómo voy a estar continuamente innovando para mantenerme ahí entre los mejores, ¿no? Entonces, esa protección del software no deja de ser una garantía. Decía antes, una garantía de posición en el mercado, pero también una garantía a nuestros clientes de yo estoy desarrollando esta tecnología y estoy continuamente innovando, ¿no? para ofrecerte lo mejor. Pues también no solo para los posibles inversores, sino para nuestros clientes, yo creo que también le da un valor. Y desde luego retos, no sé si entrar ahora, vamos a tener luego alguna otra, pero los países, elegir países. Nosotros solemos proteger a nivel de patentes. No hemos entrado mucho antes, pero las patentes, que antes Violeta a nivel de propiedad intelectual decía, es muy ágil. Pero cuando nos vamos a las patentes es de todo menos ágil. Lo difícil que es a veces cuando tú decides depositar una solicitud de patente, es decir, ¿y en qué países protejo? Porque son en los que estoy actuando ahora y en los que creo que dentro de unos años, cuando efectivamente la patente esté concedida, voy a estar actuando. Entonces hay que tener una visión global a largo plazo para elegirlo, y eso desde luego es un reto. Y luego, también, digo, no sé si me estoy adelantando a alguna otra cosa, pero los incentivos fiscales que existen, porque hay cosas que existen en relación a fomentar la protección del software, por ejemplo, el Patent Box, ¿no? Que nos sonará yo creo que a todos. A veces nosotros tenemos la sensación de que hay un poco una brecha entre quien conoce cómo son los plazos y los procesos de protección del software, quien conoce los ciclos de vida del software y quien diseña los procesos de incentivos fiscales. Porque nos podemos encontrar con que todas las licencias que vayas a conceder sobre tu software protegido, registrado, patentado, como queramos llamarlo, te vas a tener un incentivo fiscal. Vale, pero estoy protegiendo mediante patente. Y entonces nos ha pasado que nos dicen, a veces hay un poco de criterios y a veces quizás incluso un poco de desconocimiento, ¿no? Y nos tocará a todos, miro sobre todo aquí a los expertos de post de tarea de divulgación, hasta que no se conceda, el software no está protegido, pero espera, y si se publica, pues igual sí.
pero hasta ese momento yo no voy a poderme aprovechar de estas ventajas fiscales, que en estos 6 años que van a pasar hasta que me concedan una patente, igual el software que protegí en ese momento ya se quedó obsoleto, que a veces los 10 años de protección pues me sobran 5, ¿no? Entonces, pues ahí también hay mucho reto, y ya no solo para las empresas que quieran proteger, sino para quienes están al otro lado regulando y proponiendo cosas. Me quedo con ese tema y tenemos una oportunidad, hacemos una ronda rápida, porque es, antes presentaba a Alfonso como evangelizador del tema, como yo mismo, muchos de los que estamos aquí, y sí creo que todavía, y por eso introducí al principio estos mitos, tenemos que explicar a todo nuestro ecosistema lo que estamos hablando, entendiendo, y por eso también el objetivo fundamental de la jornada, que es que la mitad del software, o la mitad de la I+D que se hace en el mundo está basada en software, y la mitad de las patentes que se hacen en el mundo está basada aquí. O sea, no estamos en un análisis académico de una cosa menor, sino estamos hablando de algo que va a ser un motor de progreso y de economía, por lo menos en Estados Unidos y China, y esperemos que también en Europa, gracias a empresas como vosotros. Entonces, en esa línea, Alfonso, y con ese planteamiento de recomendaciones y retos, con tu visión también a METIC, ahí estamos pues, luchando con muchas otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la fiscalidad que comentaba Leire. O sea, ¿cómo ves el sector TIC español, más allá de ejemplos de convencidos como estamos aquí? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones que darías como especialista a la gente que está empezando? ¿Cómo lo veo? Un auténtico desastre. Sabía que sí. Si queréis os miento, no vamos mal, progresa adecuadamente, si queréis os cuento la milonga, pero a ver, salió el grafiquito tal. La entidad, no empresa, la entidad que más patenta de España es el CSIC. Creo que eran 90 patentes del año pasado en las... Si me permites, buen cliente de Pons y vecino de la fundación. Bueno, pues, y dices, coño, pues si el CSIC, si esto es el paradigma de los que más patentes... Y luego está, pues no sé, el segundo es Amadeus, creo que recordar, el tercero Gestam... Sí, Tendalia, Telefónica... Luego ya empezaron Multiverse y después centros tecnológicos, ¿no? Dices, bueno... Me sorprendió Telefónica, que insisto, pero supongo que tendrán Telefónica patentes americanas que no salían allí. O sea, que eso también tiene ese gráfico, también es un poco, es lo que es, ¿no? Porque no se contemplaba, yo creo que se contemplaba un año y patentes europeas. Sí, y tampoco españolas, es lo que se presenta en la... Exactamente. Entonces, bueno. Pero claro, el nivel de acción de patente en España es, pues yo creo que es de los más bajos de Europa. No lo sé exactamente, pero tengo esa intuición. Entonces, bueno, por otro lado hay una buena noticia. Tenemos campo para hacer cosas, porque si esto pues ya no podríamos hacer demasiado, ¿no? Una buena noticia para empresas como Pons, ¿no? Porque esto tiene que ir para arriba, porque para abajo ya más no va a ser. Entonces, desde Ametic, bueno, pues oye, un grupo de trabajo de patentes, que era lo lógico. ¿Y entonces para qué? ¿Y por qué implicar a personas? Pues difusión, formación, difusión, referentes, formación, difusión, referentes, formación, difusión, referentes. Es eso. Y ahora habéis sacado un pequeño documento muy interesante que hace que las empresas que ni tenían pensado patentar, bueno, pues vean un documento que las empresas que no tenían pensado patentar, empresas tecnológicas, ¿no? Porque Ametic son 300 socios de empresas de tecnología pura y dura, de software y no de software, hay de todo. Pues bueno, ven el caso de Multiverse, ven el caso de referentes. Si no hay referentes, pues sí. El que quiere iniciar una estrategia de patentes, pues aquí nadie patenta, pues yo tampoco. Entonces, y hay que hacer difusión y formación, porque como hay muchos problemas, imaginaos, insisto, las empresas grandes ya tienen sus equipos, pero las empresas medianas, las pymes y las pequeñas empresas no. Y eso lo ven como una cosa pues, esotérica, eso de patentar. Y cara, y difícil, y compleja, y dónde me estoy metiendo, y qué mercado voy, y qué... Entonces desisten. Y luego dices, bueno, no, hay ayudas, pero claro, las ayudas ya sabes, o sabes pillarlas porque tienes un departamento para coger, pues si no, no sabes, y no, ya ni te lo planteas. Entonces, yo te digo, difusión, formación y referentes. Para mí son 3 palabras claves en este momento para intentar
conseguir elevar el nivel de patentes en España. Patentes, propiedad intelectual, propiedad industrial, lo que queráis. Todo ese complejo mundo y eso es lo que estamos en AMETIC, porque no sé si se hizo una encuesta o un pequeño cuestionario desde vuestro grupo, creo que sí, y los resultados, pues bueno, ¿quién contesta? Pues pues los que han hecho algo. Los que no, pues yo no contesto, pues puede decir, no he hecho nada. No necesito mejorar. No, es que no he hecho nada. Entonces no contesto. No sé. Pues claro, es un grupo que yo creo que es importantísimo para eso, para que haya esos documentos. Ahora se presentará el documento en algún sitio, supongo, y la gente lo verá. Sacarán 2 o 3 ejemplos, pues como hay aquí, estas 3 empresas que hacen sus cosas, y la gente, eso anima. Pues saldrá Pons y explicará lo suyo, o saldrán otros, yo qué sé. O sea, la gente tiene que ver que el mundo de la patente es un mundo relevante. No es una cosa que es... el concepto de esto es un gasto, es una inversión. Eso, como los economistas, yo que como economista, siempre estamos con lo mismo. ¿Es gasto, es inversión? Se percibe como gasto. Pero, coño, es que es una inversión. Entonces, ¿estás dispuesto a invertir o solo piensas en gastar? Y ese es un concepto que hay que ponerle la cabecita a las empresas. Esto es una inversión. Y como inversión hay que poner recursos y tener una estrategia y tal y cual, pero la inversión tiene retornos. Y hay que tener muy claro los retornos que vas a tener. Y eso no es baladí, no es sencillo, sobre todo para las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas. Sabéis que pymes hasta 250 trabajadores, eso es una pyme. Y una micropyme, pues entre 5 y 20 o 30 trabajadores, no me acuerdo exactamente, ¿no? Las micropymes es que ni se lo plantean. Y las pymes se lo plantean, pero ven tantas dificultades que... Entonces yo creo que para las pymes que se lo plantean, el tener un referente o 2 o 3 y tener personas que saben y que explican y que les dicen, bueno, os vamos a acompañar, no os vamos a dejar solos, pues eso yo creo que es crítico, porque si no estaremos en la cola del mundo de la patente en Europa y bueno, te voy a decir en el mundo, pero en Europa. Entonces yo creo que esa... Si me permites, ya que has comentado 2 cuestiones. Por un lado, porque es por unas cifras que estuvimos calculando en Pons porque no eran públicas. Mira, siempre hablamos de las cifras de I+D, también España está gastando 1,43, que viene a ser en algunos casos la mitad de los países más desarrollados de Europa en inversión en I+D respecto a PIB, pero si analizamos el número de patentes por residentes, o sea, españoles que están patentando en la Oficina Nacional, nosotros tenemos unas 1.300, humildemente ABB tiene, decía, 1.400, o sea, hay empresas que tienen obviamente muchas más que toda España, pero es que Italia tiene 6 veces más, Francia 10 veces más, Alemania 12 veces más. O sea, estamos en esa diferencia. No es normal que tenemos empresas como vosotros que ahí planteáis ese tipo de... Que son los referentes. Retos, ¿no? Claro. Que la gente tiene que mirar, oye, esta empresa y esta empresa, ¿qué hacen? Y en primicia, el documento que hemos hecho en el grupo de trabajo de AMETIC de posicionamiento tiene esos 2 ámbitos. Por un lado, nos miramos nosotros, como estás comentando, o sea, antes de pedir, tenemos que sugerir que nuestras empresas tecnológicas pues tengan la propiedad industrial en su estrategia y tengan oficinas de propiedad industrial apoyándose en los expertos. Y segundo, y por ahí lo comento porque sería mi siguiente pregunta rápida, también pedimos a la administración, pues por ejemplo, que cuando salen los nuevos programas públicos de I+D, como los famosos PERTES, pues al final se promueva la generación de tecnología, porque tal como está escrito el PERTE-B, o ahora el PERTE-Agro, y esto sacamos ahí nuestra vena también tecnológica o científica española, puedes dedicar el 100% de la inversión a comprar tecnología de la China. O sea, no hay nada que la base te pida otra cosa. La Comisión Europea cuando lo vea dirá, venga, esto seguramente no era para ese fin, pero yo creo que es necesario incorporar el desarrollo o el análisis de tecnológico en cualquier convocatoria, como ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de Carmen Artigas, pues estaba incorporando ya ese tipo de conceptos. Dicho eso, la siguiente pregunta sería, ¿qué pedir? Al final, sea a la Administración, a los fondos de cara a valorización,
en esa digamos, carta a los Reyes Magos que podemos plantear, qué es necesario en nuestro ecosistema global para que podamos seguir creciendo como sectores tecnológicos en España y en Europa, y para que al menos esos retos que veíais pues se vayan solucionando. Entonces, solicitudes. Me ha tocado empezar Sí, perdona. O si quieres, perdona. ¿Lo piensas? Esperanza. La carta a los reyes. Claro. Pide. Pero es que en nuestro caso, Bueno. digo, sobre todo si lo veo desde nuestro sector, a mí me preocupa más el tema de la difusión y que la gente empiece a entender para qué se necesita. Y luego ya, como decía Leire, que además nos acompaña a un ritmo normal y que nos haga seguimiento más o menos rápido la administración, que realmente el qué pedir ahora. O sea, es que es verdad, o sea, es verdad que hay ayudas, es verdad que puede facilitarnos mucho ese salir al extranjero y poder ver en algunos países, porque aquí no hemos hablado de China, pero nosotros vendemos en China y eso ya sí que es otro mundo, o sea, es como que pase lo que sea allí, ¿sabes? Nos pilla tan lejos para que una patente esté protegida en el mundo que dices, mira, yo a la administración le pediría agilidad, pero poco más. Yo lo que necesito es que empecemos a concienciarnos de esa ventaja que tiene patentar y sobre todo de que por qué es una inversión, de dónde se obtiene el beneficio de una patente. Cuando nos concienciemos nosotros y la administración encima entienda que hay mucha gente que lo quiere, a lo mejor ya nos sincronizamos, pero vamos, esa sería mi carta a los Reyes, que llegue ese momento. Y gracias por hablar de China. Mira, Sí, nadie quería sacar China, pero ahí está. No, Pons dirige, coordina con alguno de los presentes el grupo de trabajo de seguridad tecnológica de COTEC, ¿saben? COTEC, como Fomento de la Innovación. Y justo el debate viene de ahí, es decir, o sea, nosotros al final lo aseguramos como mismo la autonomía tecnológica, o sea, que seamos capaces de acceder a la tecnología, o si no, pues vamos a perder hasta calidad de vida, que es lo que estamos hablando. Entonces, muchas gracias, Daniel. Esperanza, carta a los Reyes Magos. Sí, ahí Leire ha mencionado una cosa que yo creo que es clave, y eso parece que a veces cuesta. Yo lo que pienso es que es muy importante crear equipos multidisciplinares, y que la relación entre los equipos sea líquida y ágil, porque cuando se crea un equipo multidisciplinar en el que están pues, empresas, tanto referentes o a lo mejor no referentes, ¿no? que necesitan también aprender, está la administración pública, hay ingenieros, hay abogados, en esa mezcla es cuando de verdad salen al final pues, políticas y medidas accionables. Si no se hace así, pues efectivamente nos encontramos dificultades como las que comentaba Leire muy bien en cuanto a ciclo de vida de productos o de software en este caso y demás. Eso por un lado. De ese trabajo conjunto, ¿no? Eso que se dice ahora co-creación, una de las cosas que emerge es pues, procesos simplificados y adecuados para la realidad de las empresas y adecuados también a sus necesidades. Y adicionalmente a eso también surgen respuestas a lo que estábamos comentando antes, a, digamos, políticas que están alineadas con lo que están haciendo los líderes globales. También un ejercicio, yo creo, bastante ilustrativo es mirar fuera y decir, bueno, estos países o estas empresas, ¿qué están haciendo? Nosotros podemos hacer eso y cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Y desde luego, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay mucha parte de formación, concienciación y comunicación desde una perspectiva muy práctica. Aquí, y Alfonso lo explicaba muy bien, aquí estamos hablando de la cuenta de resultados de una empresa y del balance de una empresa y del retorno de una inversión de una empresa. Yo me acuerdo cuando estudiaba economía en el primer año de ingeniería industrial, hubo una frase que a mí se me quedó muy grabada, que es la diferencia a corto plazo entre gasto e inversión. Y eso es precisamente lo que decía Alfonso. Entonces, todo esto que hablamos de las patentes, que a veces parece algo, si queréis, cuya relación con unos resultados económicos no es trivial, pues es que tiene un impacto clave y se puede cuantificar. Y se puede cuantificar y yo creo que es necesario también en esa labor de comunicación y concienciación, porque desde luego cualquier consejo de administración pues a lo mejor le cuesta un poquito entender un proceso de patente o entender qué es un algoritmo cuántico, pero lo que va a entender muy rápido es eso, cómo impacta en su cuenta de resultados o cómo impacta en su balance. Eso lo va a entender muy rápido. Pues, muchas gracias. Mira,
perdonad, pero justo nos quedan como un cuarto de hora largo, viendo también que hay especialistas en tanto presenciales como en remoto online. Sí me gustaría ceder la palabra a las posibles preguntas que puedan surgir en este sentido para abordar los temas que a lo mejor se os hayan escapado, ¿no? Por favor. Entonces, ¿preguntas por aquí? Por favor. Perdón, el micrófono para que te escuchen en remoto. Sí, yo tengo una pregunta con una cosa que creo que dijo Violeta al principio que me dejó un poco sorprendido, que puede estar protegida una pieza de software sin estar registrada igual que una obra literaria. No sé si lo habré entendido mal. Sí, si quieres, entonces, Violeta por alusiones, si me permitís. Gracias. Veo que estamos aterrizando aquí ya conceptos. Sí, has entendido bien. A diferencia, estamos hablando quizá de patentes y de propiedad intelectual aquí un poco de manera mezclada, ¿no? Pero en lo que se refiere a la propiedad intelectual, que quiero lanzar un mensaje después de todo lo que se está escuchando aquí, que no es la cenicienta de los intangibles, que es una protección muy reforzada territorialmente, como digo, y temporalmente muy amplia y plenamente vigente para el código fuente de todas las aplicaciones software que se están desarrollando. No es necesario un registro, un previo registro. Se puede y se debe en muchos casos. Mi recomendación a empresas es que cuando se trata de activos estratégicos para la compañía o que tienen un valor singular, sí se puede, hay un registro de propiedad intelectual, pero no es obligatorio, es más un medio de prueba y una garantía de que, de que tienes un documento donde se dice que eso está depositado, un depósito notarial, como comentaban antes, y que eso es tuyo, que una necesidad. El código fuente de un software que desarrolle cualquier organización está protegido por el mero hecho de haber sido creado. No es necesario un registro como en el caso de las patentes y por eso decía que es una protección ágil y que facilita bastante las cosas. Otra cosa es que luego al ponerte a rascar y a tratar de acreditar esa titularidad pues tengas que tener las cosas bien hechas. Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el evento, muy interesante. Me ha gustado el comentario de Leire del tema de los incentivos, porque nosotros nos dedicamos al tema del Patent Box. Y quería preguntarle a los compañeros de Pons, yo trabajé hace muchos años en Pons, por lo cual tengo mucho cariño a esta casa. ¿Cuál es vuestra experiencia, no sé si a Violeta, por lo que le toca, en el registro del software? Porque es un requisito imprescindible para aplicar el Patent Box y te doy un KPI mío, no lo he sacado de ningún dato. Yo he podido hablar con 1.500 empresas en los últimos 3 años para el Patent Box. El número de empresas que tenían registro al software eran 0. Ninguna. Ese es mi KPI. No es ninguna fuente, ni he sido miembro de AMETIC también, ni del CSIC. 0 de 1.500. Y claro, nosotros lo impulsamos porque es un requisito para aplicar el Patent Box, pero es la palanca que utilizo, el incentivo. Si no, me costaría convencerle. Simplemente no sé qué piensas. Gracias. Vuelvo para allá. Gracias por la pregunta. Pues está un poco relacionado con lo anterior. Al no ser un requisito obligatorio para que surja la protección, cuesta más. Si ya cuesta cuando es imprescindible para obtener la protección, como en el caso de las patentes, imaginaos si encima no es obligatorio. Yo lo que sí que observo es una tendencia creciente a practicar registros de propiedad intelectual, sobre todo sobre software. Te puedo decir que al mes estamos haciendo, nosotros como una cosa, o sea, te doy una visión lo mismo, muy, muy local, ¿no?, de nuestra empresa, pero 3 registros al mes de software estamos haciendo, de 2 años para acá. Y sí que observamos una tendencia creciente. También no solo al registro, que como digo, es una pieza pues, clave, por ejemplo, para obtener financiación o incentivos fiscales a través del Patent Box, pero también estamos observando una mayor preocupación de empresas, de pymes, incluso de empresas bastante pequeñas, de micropymes, por tener al día su documentación, sus contratos, sus licencias a nivel de propiedad intelectual. Pero es verdad que cuesta. En ese sentido, porque me están pasando también las preguntas online, muy interesantes, muchas gracias. Veía una asociada a lo que estáis comentando de Cecilia Argueta, que hablaba de los tiempos, ¿no? O sea, al final estamos hablando a lo largo de la sesión de esta complementariedad de propiedad, digamos, intelectual y patentes. Y la pregunta, además la asocio también al tema de fiscalidad que comentaba Leire, ¿cuándo, no? O sea, ¿cuándo, si queréis
Empezamos, si quieres, por la mesa, por lo que lo estáis haciendo y después pasamos a los especialistas de Pons. ¿Cuándo consideráis que es necesario o que es conveniente patentar o registrar el software? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Hombre, nosotros, yo pienso que lo que seguimos es una, como estábamos diciendo también un poquito antes, una visión amplia y anticipatoria, en el sentido de intentar hacerlo cuanto antes mejor y con una visión amplia. También por lo que estábamos comentando, en una empresa de tecnologías disruptivas en general y de tecnologías cuánticas en particular, no es solo lo que haces, sino también contar lo que haces. Y aquí la clave es que cuando cuentes qué es lo que estás haciendo esté protegido antes, porque si no, a lo mejor tienes un problema. Entonces esa es a grandes rasgos nuestra visión y nuestra estrategia y lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Leire. Yo iba a decir exactamente lo mismo, prácticamente. O sea, y de hecho, y vuelvo a insistir, va sobre la necesidad de la concienciación. O sea, si somos una empresa que vamos a proteger el software, no solo deben saberlo quien va a tomar la decisión desde el ámbito pues, de la tecnología, de la innovación o jurídico, de si algo se protege o no, sino también pues, los equipos de marketing, los equipos comerciales que están ávidos de empezar a contar todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, en cuanto tienes algo definido, ¿no? Porque la mera idea pues no, pero en cuanto tienes algo definido, ir a protegerlo. Muchas gracias, Leire. Hay un apunte técnico. Pues de nuestros debates habituales, como metí con otros gorros con la Administración, para aplicar el Patent Box, que es otra de las deducciones fiscales que estás planteando, lo que dice la ley es que tienen que ser activos registrados, ¿no? Registrables. Entonces, en ese sentido, temas como el registro de la propiedad intelectual que estaba comentando Violeta, o por supuesto las patentes, cuando estén registradas, como estás comentando, sean aplicables de Patent Box, si no, por el mero hecho de tenerlo, pues no serían. A este respecto, si me permites un segundo, no, ¿cómo no? Cuando nos metimos por primera vez en todos estos temas del Patent Box, salió también la posibilidad de proteger mediante modelo de utilidad. Sí, que era corregidme si me equivoco, ¿no? Pero se había abierto hace un poco tiempo la posibilidad, esa vía de proteger software por modelo de utilidad siempre que tuviese esa conexión necesaria con el mundo físico. Y lo intentamos, pero la realidad es que cuando vas a la práctica luego empieza a ser difícil justificarlo, argumentar y demás. Y en este punto cedo la palabra por alusiones a Ana Herrera, que es un tema interesante también. ¿Cómo ves la opción de proteger como modelo de utilidad el software? Pues la verdad es que es una opción viable, pero como decía en mis 5 minutos de intervención, sí que es necesario asesorarse muy bien para que la persona que va no solamente a redactar, sino luego a defender ante la Oficina de Patentes la patentabilidad de esa invención, conozca bien dónde tiene que poner el foco, ¿no? Entonces es muy importante redactar patentes sólidas, patentes donde toda esa información que comentábamos de los medios técnicos esté ahí ya contenida, se haga mucho hincapié en cuál es la aportación técnica, la actividad inventiva que esa invención aporta, no solamente en los modelos de utilidad, sino también en las patentes. Y entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva, o sea, desde la experiencia, poder redactar patentes sólidas, defenderlas bien y que puedan llegar a ser concedidas. Sí. María José Huertas, por favor. Vale, ya aprovechando que tengo el micrófono aquí. No, yo le he dado muchas vueltas según iba hablando a lo del gasto, inversión y demás, porque en mi experiencia, o sea, obviamente una patente es un gasto y es lo que limita que en España, además, porque sobre todo las empresas que empiezan no tienen esa capacidad financiera como para decir voy a invertir muchísimo en patentar. Y ahí es donde tienen esa limitación. Pero primero considerado como gasto que se va a amortizar, desde el día 1, creo yo que tendrían que entender, es una inversión y además una inversión que no se deprecia. O sea, si pensamos en una empresa logística, tiene una flota de 50 camiones que se van a depreciar desde una inversión, es un gasto, se amortiza, se deprecian. Las patentes no se deprecian. O sea, en mi experiencia, además, o sea, he participado en operaciones de transferencia de tecnología millonaria sobre tecnologías desarrolladas sobre patentes que estaban ya expiradas y en las que además la propiedad intelectual, o sea, por acogernos a la versatilidad esa que tiene, sobre todo el software, tiene mucha versatilidad porque podemos tener patentes y luego complementarlo. No sé si como modelo de utilidad, que igual lo veo como demasiado inflexible, pero es verdad lo que decía Ana, puede contribuir, pero que genera esa posibilidad de decir, era un gasto que se amortiza y 20 años me da igual, pero es una inversión a largo y con lo que se puede hacer muchísimo, o sea, tiene muchísimo retorno en el futuro. ¿No? Muchas gracias. Bueno, María José nos ha presentado, viene de llevar estos temas en Repsol y ahora es emprendedora, como otros muchos. Entonces, gracias por tu intervención, María José. ¿Más preguntas en la sala, por favor? Sí, por favor.
Hola, buenos días. Quería aprovechar que hay tanto profesional para preguntar ya no solo la protección, sino a la hora de poder licenciar ese software, cuando es un software libre, ¿qué tipos de opciones hay? O si después puedo hablar con alguien que me pueda asesorar. Muchas gracias. Pues, más allá de que después en el networking que tenemos, al menos lo que estamos presencialmente, se pueda comentar, pero si quieres un titular, Violeta, de tipos de licenciamiento. Muchas gracias. Me encanta el ámbito colaborativo aquí, a través del que me llega el micrófono. Sí, eso es un tema para hablar, creo que con más profundidad, pero es verdad que cuando el software libre al final no es más que un software que el titular de los derechos, que lo es, como digo, aunque no lo haya registrado, decide sacarlo y ponerlo a disposición del público bajo unas determinadas condiciones. Que, bueno, hay muchísimas licencias de software libre, unas con copyleft, otras no. Entonces, pues al final hay que estar a las condiciones de esa licencia que legítimamente ese titular ha impuesto para ver qué puede hacer el usuario y qué no. ¿Que eso limita las posibilidades del titular de amortizar ese software, sobre todo obtener un retorno económico? Indudablemente. ¿Que te puede interesar por un tema de escalabilidad de ese software y de que mucha gente empiece a utilizarlo y se cree una necesidad en el mercado de tu software? Ese es el punto, y ahí es donde hay grandes empresas que deciden ponerlo a disposición del público a través de este tipo de licencias, pero no, desde luego, limita las posibilidades de un retorno económico a corto plazo. Muy bien, pues yo creo que estamos cumpliendo el tiempo, que para nosotros en estas jornadas que hacemos en Pons también es algo relevante. Para mí ha sido un auténtico placer moderar este evento. Además, yo creo que quedará muchas conversaciones posteriores a dar lugar. Bueno, muchas gracias también, obviamente, a los ponentes, que es que habéis venido de fuera de Madrid, muchos. Muchas gracias a las que me está diciendo que está siendo un éxito también de conexión, porque digamos, el porcentaje a veces de gente que se inscribe y que asiste es bajo, pero ya hay más de 100 personas conectadas en este momento. Y muchas gracias también a los que estáis aquí presencialmente. Espero que el objetivo de avanzar un poquito más y aclarar algunas dudas sobre cómo se está protegiendo o cómo se tiene que proteger el software han sido solucionadas. Muchísimas gracias a todos.